Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Y allí en tu lugar pide ser purificado de eso que solo tú y Dios saben. Y pídele esto con todo tu corazón. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. En 1 Timoteo, antes de que lo proyectemos, 6 nos va a hablar de las finanzas. Pensé en ese texto. La carta de Timoteo empieza el capítulo 1 hablando del llamado, de que Timoteo es el hijo de Pablo, que tenemos que cuidarnos mucho porque vendrán falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Luego pasa a hablar de la necesidad de orar, capítulo 2, por la nación para que vivamos quieta y reposadamente. Luego va a hablar particularmente de la mujer, de cómo la mujer debe comportarse en su casa y dentro de la casa de Dios, de acuerdo al contexto de aquel entonces. Y luego viene el capítulo 3, y el capítulo 3 viene hablando de que el que anhela obispado, que el que quiere ser diácono, que el que quiere ser líder, que es un gran deseo, pero que hay unos requisitos para que ellos puedan llegar a aspirar a ser obispos o llegar a aspirar a ser
diáconos o diaconisas. Y bueno, y ya el capítulo 4 vuelve a hablar del espíritu de apostasía que vendrá, y luego de la necesidad de las sagradas escrituras, y luego el capítulo 5 de los deberes, de cómo se debe tratar un anciano, cómo se debe, el respeto que tiene un pastor, de qué manera se deben dirigir a ellos, cómo se deben dirigir los pastores a las mujeres, de qué manera acercarse a ellas, las personas a los ancianos de la iglesia y todos, una enfermedad que tenía por ahí Timoteo. Y llega el capítulo 6, para que alguno diga, ya no leo Timoteo porque ya el pastor me dijo. No, la idea es que lo lea. Y en el versículo 1 y 2 habla de cristianismo e injusticia laboral, la injusticia laboral. Capítulo 3 al 5 trata versículo 3 al 5, la amenaza para la iglesia con los falsos maestros otra vez, las características, la curiosidad, la contienda, y empieza a hablar de la codicia. Y ahora el apóstol Pablo va a profundizar acerca de lo que es la codicia, y va a involucrar el asunto del dinero y las riquezas. Y la pregunta con la que abrimos el tema es: ¿son incompatibles la piedad y el dinero? ¿Son incompatibles la piedad y el dinero? Como en la época, por ejemplo, del monaquismo, ellos abandonan completamente la vida secular para irse a encerrar y a buscar la presencia de Dios, buscar estar lejos, pero es incompatible ni en esa época, porque ¿quién sostenía entonces los monasterios? ¿Quién sostenía toda esa obra? El tema: piedad y riqueza. Piedad y riqueza. Primera Timoteo capítulo 6, 6 al 10 dice de la siguiente manera: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Será pertinente este mensaje para nosotros? Pues claro que sí, porque podemos tener muchas necesidades y no nos imaginamos de pronto que algunos pocos, de pronto, si Dios le permite, van a tener recursos en sus manos y oportunidades. Pero ¿qué pasaría si esas oportunidades llegarían? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está comentando acerca de la riqueza. La riqueza no es mala, depende del que la usa, del que usa la riqueza, o el dinero, del que lo usa, o de la riqueza. Depende de quién es que usa la riqueza. Entonces vamos a reflexionar sobre 3 verdades acerca de la riqueza que están aquí en este texto. La primera verdad acerca de la riqueza es lo efímero de las riquezas. ¿Cómo Dios ve las riquezas? ¿Cómo las vemos nosotros? Pues ya sabemos cómo las vemos, y aquí vamos a ver cómo las vemos. Pero ¿cómo ve Dios las riquezas? ¿Cómo ve Dios el asunto del dinero? Entonces, lo efímero y las riquezas, no hay comparación entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Entre lo divino y lo humano, entre lo espiritual y lo material, entre la piedad y todo tipo de riqueza. No hay comparación de la piedad con la riqueza. Primera Timoteo 6:6, entonces, comenzando, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y es lo que debe existir en nuestra vida siempre. Un piadoso no procurará enriquecerse. No procurará enriquecerse.
No harás, como hemos visto en nuestro curso, voy a hacer algunos spoilers ahí, no procurará sus propios bienes, no los procurará, los procura o Dios se los da. Y hay personas que los procuran, que los buscan ansiosamente, pero la Biblia dice: busquen el reino de Dios y la comida, porque uno dirá, dentro del contexto, ¿no? Hablando de contentamiento, uno diría: y los edificios y las camionetas y los viajes os serán añadidos. No, literalmente nos va a hablar de lo básico con lo que uno puede vivir, que después lo vamos a mirar y que usted ya lo sabe. Entonces, un piadoso no procurará enriquecerse, pues tiene ya en su propia vida una riqueza espiritual. Él es rico espiritualmente. Sabe que veo en la Biblia y veo también en algunos casos personas que admiran mucho a hombres de Dios y los admiran. O sea, cuando digo veo es en otros, he visto en otros cómo la gente admira un profeta, un siervo del Señor, lo admira. Y cómo los reyes que tenían todo ese poder y todo ese dinero miraban a un profeta y miraban a un hombre de Dios, a un varón de Dios, y ni todo lo que tenían podría para ellos reemplazar la riqueza de un tipo o de un hombre de Dios que carecía de todo lo material o el poder que podía tener un rey. Eran profetas de los cuales el mundo no era digno, digámoslo así. Ya tiene en su propia vida una riqueza espiritual, esa riqueza que el mundo ni busca ni tiene. Gálatas 5, 22 al 24 dice: mas el fruto del Espíritu. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, recordemos, hermanos, no recordemos al Espíritu como algo aleatorio, sino como algo principal, como alguien principal, como Dios mismo, no que Dios nos haya dado un pedazo de Él, sino que Él plenamente vino a vivir en el corazón de los hombres, en una naturaleza caída. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Note que todo esto que ya sabemos algunos y leemos son cosas intangibles. El fruto del Espíritu es ver una persona hasta mal trajeada, podríamos decir, porque no tiene recursos, con los zapatos rotos, lleno de alegría y lleno de gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todas estas cosas no las compra el dinero. Nada de eso puede. Ni lo más, ni millones de millones, nada, no puede comprar esto. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando usted está en la presencia del Señor, usted siente eso. Usted se olvida de quién es. No, o se acuerda, dice: Señor, desnudo salí del vientre de mi madre, aquí estoy, Señor, esto soy yo, y este eres tú, grande, grande, poderoso. Se quita uno toda dignidad que haya conseguido o que le hayan dado Dios o los hombres. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que las pasiones y los deseos no son los que los motivan, no son los que los mueven, sus sueños, sus logros, no, eso no, los mueve Dios mismo. Cuando nos convertimos a Cristo, nuestra vida no girará más en torno de las riquezas o en torno del dinero, sino en Dios, que es el que las provee. Y no es que usted no sea salvo porque alguna vez se ha dedicado a pensar en el dinero, no, sino que usted está viciado. Entonces Dios viene a quitarle los vicios. Pero ¿cómo le quita los vicios a veces? Quitándole las posesiones materiales.
Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La piedad en sí misma lleva contentamiento. Como Dios es pleno, pues es el dueño de todo, pero Él es pleno. Entonces, al estar dentro de nosotros, nos permite sentirnos así, plenos. La piedad en sí misma lleva contentamiento y satisface nuestra alma, también nuestra parte invisible, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. No así los bienes materiales. En Lucas 12, 19 y 20 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios, como ve, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? No aprovechaste bien tus recursos, no compartiste con los demás, no tuviste las prioridades que deberías tener. Como de pronto la casa, es mejor comer legumbres, estoy parafraseando por falta de memoria, comer legumbres en una casa donde hay paz, que comer, me aproximé, comer buey engordado donde hay contienda, donde hay dolor, donde hay pleito. Y todo lo que has provisto y amontonado, ¿de quién será? Todo lo que es material no le pertenece al alma. Todo lo que es material no le pertenece al alma. Pablo dijo, 1 Timoteo, seguimos con el siguiente versículo, porque nada hemos traído a este mundo, nada. Y sin duda, nada podremos sacar. Entonces hemos escuchado mucho en el curso esa frase que cuando uno se muere no hay trasteos para que uno se vaya con el trasteo y cosas así, ¿cierto? Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, si nada hemos traído a este mundo, ¿qué pasó? Pues Dios nos empezó a poner y a dar, y como veíamos esta mañana con el pastor Luis Molano, toda la inversión que Dios tenía para nosotros. Decía el pastor Luis Molano hoy que cuando nacemos pues no teníamos nada, y Dios usó a nuestros padres, así sea con luchas, con dolores, fiando allí, fiando allá, y empezó a dar recursos para nosotros invertir en nuestra vida. Entramos a este mundo sin nada y así nos marcharemos. Así lo dijo un hombre a quien Dios lo dotó de riqueza y luego le despojó de la misma. ¿Quién es ese hombre? El famosísimo señor Job. El señor Job, en capítulo 1:21, después de que perdió todo, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Sea bendito el Señor. Pero nos dice que este hombre tenía 7,000 camellos, no 7,000 trabajos, sino 7,000 animales, 7,000 camellos. Tenía 3,000 ovejas, vacas, sus hijos, todo era una unidad tan tremenda, y vino la catástrofe en 3 tandas en un solo día, en la misma época, y acabó, y él quedó en la completa ruina. Y este hombre tenía una teología muy sana. Salomón, por su parte, y en otra época, expresó el mismo pensamiento. ¿Cómo? ¿De qué forma? Eclesiastés 5:15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Nosotros hemos visto películas como, no sé
Si usted ha visto La Momia, ¿se ha visto La Momia? La película La Momia, ¿cierto? Sí, porque uno sabe que si le dice la momia a la tía o alguna cosa. La Momia. Y usted ha visto todo lo que la momia y cómo se va, los pedazos de carne que va teniendo, etcétera, y el cabello, lo que le queda. Mire, yo estuve en una exhumación hace poco. Una persona me invitó. Dirá, pero mire, a los pastores nos invitan a todo, para que ustedes sepan. Nos invitan para dedicar la casa, para dedicar el niño, para una cena. Ahorita voy a bendecir una empresa y unos trabajadores. Voy a ir de celebración de Día del Amor y la Amistad. Voy a ir a orar por la empresa y voy a orar por los empleados de esa empresa. Apenas salga de aquí, al ratico. Entonces uno le invitan a todo, pero también a una exhumación. Y claro, ahí todos ahí quedan con su tapaboca. Cuando vimos salir del féretro allá de hace años, porque necesitaban el terrenito para el otro que iba en camino. Y ahí vamos todos, porque es que vamos uno tras otro, ¿no? Y ahí vamos todos. Y cuando vi, claro, exactamente como la película, entonces ya, como había visto La Momia, pues ya no me impresioné. Sí, pues ya vi el cabello largo así, la calavera, el cabello largo y algunos pedacitos de piel de un ser amado, de un ser querido. Es increíble, hermanos, cómo nuestra vida pasa y cómo nosotros acá nos matamos por tantas cosas, cómo dejamos de compartir tiempo, de amarnos. Y si usted pudo compartir tiempo con sus seres queridos, que sé que se han ido algunos, eso fue lo máximo, hermanos. Eso fue lo más grandioso que uno haya podido tener en la vida. Entre más riqueza, más ocupación. Uno escucha a las personas. Decía, pastor, yo no sabía qué era eso. Yo tenía un apartamento, tenía una casa, y ahora tengo 4. Que el tubo de la casa de allá, que no sé qué, que los que tomaron la casa de allí se largaron, y que qué hacemos si entramos en pleito o no entramos en pleito. ¿Qué me aconseja, pastor? ¿Entramos en pleito o no entramos en pleito? Y así, que llegó el predial de todos, qué tal cosa, qué tal otra. Pues hermanos, entre más tenemos, más ocupación. Pero somos llamados a tener, ojo, porque Dios ha llamado a la gente a tener, solamente que, o sea, pobrecitos. Vea lo contrario, no que ricos, sino pobrecitos, tienen muchas propiedades. Dice, o sea, pobrecitos si no saben manejar las cosas. Dice que al rico no le deja dormir sus negocios. Imagínense, que no lo deje dormir a uno la obra de Dios. El darse, el llorar por las personas, el mirar la situación del país, eso sí, que se desgaste uno por eso. Por su familia también, que se trasnoche por la familia. Entre más riqueza, más ocupación. Ni el amor, la paz y el gozo del alma dependerá del dinero. No depende del dinero. Y los que nos vamos volviendo, para algunos conchudos y para otros confiados en Dios, pues nos pasan cosas. Ustedes me cuentan cosas, pastor, me pasó esto, y ya uno pasó por ahí, ¿no? Esas angustias de, sucedió esto. ¿Qué deberíamos hacer en ese momento? Arrodillarnos y, como decía un teólogo, predicador del siglo XIX, Whitefield, decía que un día estaba él predicando y le dijeron, se te está acabando, se te está quemando, la casa se te está quemando, casi que interrumpiéndolo, y él dijo, tranquilo, no hay problema, y terminó su prédica y oró y dijo, Señor,
tu casa se quemó. Tu casa se quemó. Eso me dio mucho ánimo porque ahorita reparé medio motor del carro y cuando tenía ya que llevarlo le dije: Señor, el motor de tu carro, entonces ya sabes, Señor, cómo es. Qué bueno, no como chiste de verdad, decirle uno a Dios: Señor, si uno le hace falta algo de vestido, dice: Señor, tu siervo está mal vestido. Tu siervo, Señor, a tus siervos la ropa interior se le está acabando. Solo son cauchos, Señor. Tú ves que son cauchos nomás. Las medias están rotas, Señor. Las medias de tu siervo, las medias. Entonces, qué bueno decir eso, hermanos. ¿Sabe que en nosotros empieza a crecer un sentido de gratitud muy grande? Y lo más admirable de una persona es la gratitud. Pienso, ¿no? Estoy sesgado en el mensaje de hoy. Pueden haber otras cosas más grandes, pero en cuanto a lo que estoy hablando, nada como una persona agradecida, nada como una persona contenta con lo que tiene. Es algo maravilloso. En 1 Timoteo 6:8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lo físico, el cuerpo necesita solamente lo básico. Yo le había dicho, ¿qué es lo básico? Las 3 V's: vivienda, víveres y vestido. Un techo donde estar. Dios sabrá qué techo y por cuánto tiempo le dará a uno esa bendición que uno tiene. Casi siempre, hermanos, después de dejar la desobediencia a un lado, porque fui desobediente, llevo 34 años de cristiano, pero aquí hay personas que llevan más. Esta hermana Lilia, que ahora le voy a pedir el favor de que ore por nosotros aquí abajo y bendiga nuestras manos. Mire, hermanos, viví en piezas por mi desobediencia. ¿Cuál fue mi desobediencia? No consultarle a Dios. Entonces, por no consultarle a Dios, irme a un lugar donde Dios no me había llamado a ir a vivir, y por ir a ese lugar a vivir, tener que pasar por 2 sitios más, pero desastrosos. Y así hasta que con muy poquito dinero, en ese tiempo, vivir en unos lugares muy especiales. Viví en Valledupar. Llegué a un apartamento donde yo podía pagar, pero Dios me dio otro lugar. Un lugar donde una persona se iba para otra ciudad y yo tenía mi Renault 1974 convertido a Master. Y cuando estaba en ese carro yo iba pasando y yo veía la hermana de una persona de la iglesia. Yo tenía que pasar por ahí, porque esa era la ruta, y veía una hermana que me hacía, y yo le levantaba la mano y seguía ahí de largo. Y cada rato, y esta hermana así saluda, todo el tiempo de la pasa en la puerta saludando. No era que me estaba diciendo que por favor, que parara. Y pare, por favor, usted pasa muy rápido. Entonces me mandó la razón, que por favor se detenga. Yo manejaba muy rápido en ese entonces. Y entonces, ¿qué era? Me voy para Bucaramanga y era de otra iglesia. Y el Señor me dice que ven a vivir a mi casa, en un barrio que se llama Pontevedra, muy bonito, en Valledupar. Y yo le dije, no, pues no. Sí, venga. Bueno, en conclusión, no solamente en esa casa, sino en otras. Dios me llevó a vivir a sitios muy especiales, donde mi condición económica no estaba a la altura, pero Dios me daba para eso. Hermano, vestido, comida, tenemos mucha experiencia en ese sentido, muchas. Es que usted la tiene, yo la tengo, y no quiero gastar tiempo en eso. La riqueza no es mala, depende del que la usa. Reflexionemos sobre las grandes verdades. La primera, lo efímero de las riquezas, el examen frente a las riquezas. Número 2, 1 Timoteo 6, 9a y b. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y
dañosas. Entonces Dios quiere que nos examinemos hoy. ¿Qué concepto tenemos? El problema no es criticar la tendencia a superarnos, sino la codicia por ser ricos. Debemos superarnos. Debemos superarnos. Una generación debe ser mejor que la otra. Esa es una realidad. Debe ser así. Una generación paga un precio para que la siguiente generación pague un precio menor. Y así, la posibilidad de que como creyentes nos alejemos de la piedad por atender los negocios es una realidad. Satanás es celoso de la gloria que un creyente le da a Dios al estar contentos con lo que Dios les da. Pablo en su piedad, hablando de la piedad, tuvo gran contentamiento, el apóstol Pablo. En Filipenses 4, 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Uno aprende el contentamiento, uno tiene que aprenderlo. ¿Y cómo lo aprende? ¿Quieres saber cómo se aprende el contentamiento? Por medio de las dos tendencias donde uno puede estar. Mire cómo se aprende el contentamiento. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, las dos cosas. Tiempo donde nos privamos de cosas voluntariamente o involuntariamente. Voluntariamente cuando decimos: yo quiero comprarme esto o aquello, pero no lo voy a hacer porque quiero aprender el dominio propio. Eso es lo mejor que puede haber. No porque quiero acumular, sino digo hoy, y decía el autor del libro que nos colocaron a leer, que si uno va el domingo y uno siempre puede comer postre y tiene ganas de comer postre, pero un día uno dice: hoy me voy a enseñar que aunque tenga el derecho, que aunque tenga los recursos para hacerlo, hoy no lo voy a hacer. Hoy me voy a disciplinar, hoy voy a ayunar de esa manera, o a su familia, aunque podemos ir, pero hoy vamos a practicar el dominio propio. Fantástico, ¿cierto? Entonces dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo pasó por todas las circunstancias, así para estar saciado como para tener hambre. Hambre, no para morir de hambre, porque el Señor dijo que no nos iba a faltar la comida, sino para que de pronto aquellas cosas, antojos que uno quiere, pues no se puedan. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Es decir, que Dios nos enseña a estar gozosos estando en cualquier situación. La queja, la inconformidad y la amargura contribuyen a nuestra avaricia. La queja. Tanto que cuando uno escucha a alguien nos habla y nos dice: no, y aquí en esta situación tan dura y tan difícil, y la gente nos está mirando diciendo: oye, pero tú estás mucho mejor que yo. Mentalmente está diciendo la persona. O tú estás mucho mejor que muchas personas. ¿Por qué te quejas? Bueno, eso nos pasa. La inconformidad por la competencia y la amargura contribuyen a nuestra avaricia. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Pero mire lo que aprendí, no es literal, estoy equivocado por mi falta de un poco de memoria, estoy equivocado en cuanto al término, pero es algo así de dos áreas con Dios que como de seguridad y de inseguridad. Seguridad con Dios y la inseguridad que a veces tenemos
con respecto a Dios. No con Dios, sino con respecto a Dios de parte nuestra. Algo así dice el autor. Entonces, ¿qué dice? Esas dos cosas. Las dos. Primero, esa seguridad que tenemos es que Dios siempre nos va a proveer, porque somos sus hijos. Y esa inseguridad, ¿cuál será? Que no sabemos cómo lo va a hacer. Eso es, esa incertidumbre, incertidumbre. La incertidumbre con Dios, no sabemos cómo lo va a hacer, pero la certidumbre, Dios es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Se imagina Elías? ¿Cómo lo vas a hacer? A Elías, tengo un cuerpo para que te dé comida, ve al arroyo de Querit. ¿Cómo sería eso? Le doy dos opciones. Una, que el Señor le dijo, y él escuchó casi que audiblemente: Elías, como dice, ve a ese lugar. O la otra es que Elías, no teniendo otro lugar por donde ir caminando, pasó por Querit, y allí el Señor empezó a sustentarle. El caso es que lo sustentó. Y podemos quedarnos con la primera, me parece bien. Debemos acostumbrarnos a huir de la avaricia, y no es fácil, más cuando vemos lo que poseen las personas ajenas a la fe. Deuteronomio 7:25: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro. Entonces pongámoslo hoy: no codiciarás su ropa de marca, no codiciarás el oro que tengan en sus manos, no codiciarás su carro, su Toyota, no codiciarás los terminados de su apartamento, porque esos son, ¿qué es lo que está diciendo? Para ellos son como dioses, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. ¿Qué es abominación? Las remodelaciones, los carros, no. La actitud y la conducta que tenemos o que tienen las personas por su super reloj Rolex, por sí, ese asunto. Otra manera donde somos tentados a la avaricia es cuando estamos prosperando y somos dominados por la bonanza. Pueden llegar momentos, hermanos, pueden llegar momentos. Si estuviéramos en una iglesia de esas de teología de la prosperidad, alguien diría: agarro, tomo esa promesa, esa es para mí. Prosperidad, ¿cierto? En Deuteronomio 8:17 al 18, Dios se encargará de darle a cada uno lo que quiere darle. Y digas en tu corazón, si hay épocas de bonanza: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Otro caso sutil y peligroso es cuando vemos la prosperidad de la persona que no cree en Dios. Ahí también tenemos lucha. Salmo 73, 2 al 3 y 12. Mire el salmista cómo dice, y mire cómo usted también puede mirar a los demás. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. ¿De quién tuvo envidia? De los arrogantes. Pues si uno tiene envidia de los justos, la Biblia dice que se gocen con los que se gozan, pero solamente si uno es espiritual y si uno está lleno del Señor. Alguien dice: mira lo que el Señor me dio, y la persona que dice: gracias, Señor, felicitaciones por lo que Dios te dio. Pero si la persona está en la carne, dice: a él le diste y a mí no. Yo he estado esperando y pues realmente sí. Yo he visto cómo Dios le da a este y a este. Si nos da envidia a veces con nosotros, imaginémonos con los arrogantes, con los que nos persiguen del mundo. Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron sus riquezas, ¿no? Entonces la riqueza no es mala, depende del que lo usa o del que la usa. Reflexionamos sobre tres verdades y voy con la última: lo efímero de las riquezas, el examen frente a las riquezas y el extravío por las riquezas.
Desafortunadamente, esto tiene un fin fatal. Y no es precisamente la pérdida de las cosas materiales, no necesariamente. El hombre puede tomar dos direcciones: una, perderse para siempre sin Dios, y la otra, tener que vivir lamentándose por el tiempo, las relaciones y los recursos que perdió al dedicarse a tener más. Por algún tiempo, hace unos días, tuve una consejería con alguien y fui tan extremista que le dije: ¡ojo! Porque aún tu eternidad se puede comprometer por ir por tus propios deseos. ¡Ojo! Entonces, la pregunta ¿es posible que eso pase? Pues no, uno dice no, porque no quiero eso para las personas. No, porque no, eso no le va a pasar. ¿Quién nos dice que no? Bueno, está bien, decimos no, pero aquí en el texto dice que sí, que sí pasó con algunos. Entonces no me arriesgo mejor. 1 Timoteo 6:9, sé que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos cristianos, a algunos creyentes, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nuestras decisiones con el tiempo se verán. En lugar de ganancia, los que aman el dinero hallarán pérdida, ruina y destrucción espiritual. Porque nosotros, Dios no nos mandó a hacer plata, sino a tener temor de Dios. A eso nos llamó Dios. En Mateo 6:19-21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo oro por mis hijas todavía, y me afano, así como usted, me afano por el presente y el futuro de ellas, económico. O sea, yo estoy dentro de esta cáscara que cada vez se arruga más la cáscara, y sufro diciendo: Señor, que la pensión de ellas en el futuro, ¿cómo va a ser la pensión? ¿No está mal pensar en eso? Yo pienso que no, debemos dar herramientas, pero si eso se me convierte en una obsesión y en un fin, lo que más me debe preocupar es que mis hijas busquen a Dios, sean de Dios, porque como dice Isaías 46, desde el vientre y hasta las canas te sostendré, te cargaré, te cuidaré. Yo te cuidaré. Si te cuidé desde el nacimiento, te cuidaré hasta el final. Hay ejemplos en la Biblia de personas que naufragaron en su fe por causa del dinero. Y voy a dar de pronto un par de personas para terminar. Acán trajo derrota al pueblo de Israel y muerte para él, junto con su familia, porque es que las decisiones de uno afectan a su familia cuando ellos viven, pues están con nosotros. En Josué 7, 21, 24 al 25 voy a leer. Dice de Acán: ¿qué sedujo a Acán? ¿Y qué nos seduce a nosotros? La carne. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. A ver, ¿cómo era el manto babilónico? Bueno, costosísimo. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Él está confesando su pecado. Y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Usted se imagina cuando alguien comete una gran equivocación,
pero en su cuenta tiene millones y millones de pesos, o millones de pesos tiene, pero que se dé cuenta que se equivocó con Dios. ¿Qué es lo único que tenía? Pues los recursos. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Pero hasta aquí les digo, aquí yo veo jóvenes. Entonces me surgió, como estoy permanentemente en diálogo con las personas, me surge cuando alguien dice: yo soy soltero o yo soy soltera, yo puedo disponer porque no tengo compromisos, no tengo hijos. Ajá, pero lo que usted no sabe es que usted hoy no tiene hijos, pero Dios le está dando los recursos para cuando sus hijos lleguen. Así que usted está en el tiempo de las vacas ¿qué? Gordas. Y usted debe cuidar muchísimo lo que tiene para poder llegar a tener que su familia llegue, ojalá cuando usted tenga estabilidad. Y la he visto en algunas personas. Bueno, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Si uno supiera la adversidad que le espera y el dolor que ocasiona, ¿sabe qué? Tendría cuidado con las decisiones. Pero innegablemente todos nos equivocamos. Aquí está una persona que ha cometido muchísimas equivocaciones, recién casado, o sea, una cosa viene de mis padres. Eso es una cosa tremenda, el lastre que uno trae, hermanos. Y ahora, por ser ya un adulto que se perfila a ser un adulto mayor, igual también me equivoco. Todos nos equivocamos, hermanos, pero debemos procurar enmendar y equivocarnos lo menos posible. Hay que aprovechar, hermanos. Hay personas, para hablar de cosas catastróficas, ¿no? Extremas. Hay personas en las cárceles por sus malas decisiones económicas. Hay personas solas, hay personas esclavizadas y hay personas muertas. Imagínense las deudas y las deudas y las deudas. Imagínense un ACV, un paro, de vivir uno azotado todo el tiempo, levantándose: ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a? Y si usted es hijo de alguien que vivió toda la vida, ¿cuántos vivimos con padres que vivían con el diario y sufrían y no sabíamos? Y como hoy nos decía el pastor Luis Molano, nos decía nos reíamos con mi esposa porque de la lista famosa de los morosos en los salones de clase, Sánchez, les voy a dar el otro apellido, Sánchez Quimbay, de la tribu de los Quimbayas, Sánchez Quimbay, Julio Ernesto, tal, ya sabía. Todos sabían que los que salían de ahí eran porque debían la pensión. Bueno, éramos a veces algunos muy cínicos y nosotros, ojalá nos vuelvan a llamar mañana para salir a jugar y no aguantarnos la profesora de química. Uy, no, fantástico que nos llamen así. Pero qué lastre, ¿verdad? Dios no nos llama a vivir así. Judas, el último caso, amó el dinero por encima de su piedad. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Sí saben esa expresión. ¿Qué nos importa a nosotros?
Mas ellos dijeron que nos importa, allá tú. O como conocemos hoy día, de malas, de malas, de malas, de malas. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Por qué fue y se ahorcó? Porque ya no era tiempo de devolver, hermanos. Aquí estoy. No había tiempo, ya no era tiempo de devolver. A veces uno va a tratar de reconstruir ese tipo de cosas y hay cosas que ya no se pueden. Pero si usted está aquí hoy y ustedes están allá, los que van a ver, los que están viendo esta prédica, es porque Dios nos advierte y nos dice que todas sus decisiones sean hechas en Dios. ¿Son incompatibles piedad y riqueza? Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Nuestro tema: piedad y riqueza.